Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias por acompañarnos, apreciados hermanos y amigos, oyentes de Radio Amanecer. Ya está en el aire Radio Amanecer en Estudio. Esperamos que el Dios Todopoderoso, mediante el Espíritu Santo, pueda guiarnos y conducirnos. Nos sentimos altamente honrados y privilegiados al ser los facilitadores de estas lecciones, pero de verdad que el Espíritu Santo es quien guía, quien dirige estos comentarios. Agradecemos también a los amigos que están con nosotros a través de la internet en tierras extranjeras y oramos para que las bendiciones del Todopoderoso nos acompañen. Reiteramos nuestra sincera gratitud de estar con nosotros y especialmente al Dios Todopoderoso, que sabemos que siempre nos guía y nos guiará. En esta ocasión, como cada día, saludamos al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchísimas gracias, pastor. Dios te bendiga grandemente. Qué gusto poder estar aquí una vez más con usted y con los amigos de Radio Amanecer en Estudio para seguir disfrutando de estas lecciones que enriquecen, robustecen nuestra fe espiritual. Cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos regularmente, cuando compartimos la fe con otros, desarrollamos una madurez espiritual muy notable que nos permitirá en momentos de pruebas, tentaciones, luchas, desánimo, circunstancias adversas, mantenernos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Quisiéramos recordar a nuestros distinguidos amigos, a nuestros hermanos, que estamos desarrollando la lección número 3 en esta semana, cuyo título es Ver a las personas a través de los ojos de Jesús, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Mateo capítulo 4, verso 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Podríamos decir que este texto bíblico se resume en dos expresiones, en tres. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Vamos en esta hora a invitar a toda la población para que juntos demos gracias a Dios en oración y nos dé el privilegio del Espíritu Santo para que pueda guiar este estudio. Querido Padre, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer el don de la vida. Gracias por esa capacidad que tenemos de comunicarnos, de poder expresar y externar nuestras ideas y pensamientos. Gracias por el don del habla. En esta hora quisiéramos pedirte que el Espíritu Santo pueda acompañarnos, que nos dé la capacidad de poder actuar como Jesucristo lo hacía cuando tenía que interactuar con los seres humanos. Es nuestro anhelo y deseo sentir la presencia del Espíritu Santo entre nosotros y esperamos que la lección a estudiar en este día pueda ser dirigida, conducida por el Espíritu Santo y que pueda esta lección dar los frutos que anhelamos, que pueda haber una transformación en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar y que Jesucristo siempre sea honrado y glorificado mediante este estudio. En su nombre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En la lección de hoy estaremos abordando el tema El segundo toque. Cuando leemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos varios milagros que Jesús realiza durante su ministerio aquí en la tierra. De todos esos milagros que Jesús realizó, hay un milagro que Jesús hizo en 2 etapas. ¿Cuál fue ese milagro? La curación del ciego en Betsaida. Este relato bíblico ilustra el plan de Dios de usar a cada creyente para traer a alguien más para Jesús.
La Biblia dice en Marcos 8:22, vino luego a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. En el texto aparecen dos palabras clave, que son trajeron y rogaron. Este ciego no vino solo, este ciego no aparece solo en escena. A este ciego lo trajeron. Sus amigos vieron que aquel ciego tenía una necesidad y se lo llevaron a Cristo. Puede que aquel ciego no tuviera mucha fe, pero las personas que lo llevaron a Jesús, ellos sí creían que Jesús sanaría de ceguera a aquel hombre. Pastor Alex Lizardo y amigos oyentes, quisiera tomar un tiempo para puntualizar algunos aspectos importantes en la cura de este ciego. Haciendo una comparación con este ciego de Marcos capítulo 8 y el ciego de nacimiento que se registra en el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Comparando ambos eventos, hay similitudes y diferencias muy importantes que quisiera destacar en el día de hoy, pero tienen una dirección común. El ciego de nacimiento de Juan 9, el texto dice que Jesús utilizó saliva, hizo lodo y lo untó en los ojos del ciego y luego le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé. Y ese estanque estaba en las afueras de Jerusalén. El ciego tuvo que caminar cierta distancia para ir a lavarse, obedeció, se lavó, y el texto bíblico dice que regresó viendo. En este caso específico del ciego, Jesús fue donde estaba el ciego de nacimiento. Cuando Cristo va a un lugar y se encuentra en tiniebla o alguien está en oscuridad, como es el caso del ciego de nacimiento, que algunos decían producto del pecado, toda enfermedad en aquel entonces era producto del pecado, por eso los discípulos preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le dijo: ni este ni su padre pecaron, sino que la gloria de Dios se va a manifestar en él, y efectivamente se dio el milagro. En el caso de Marcos capítulo 8, este ciego, el texto bíblico nos dice que Jesús untó saliva en los ojos de este ciego y luego empezó un proceso que se da en dos etapas, como nosotros estamos explicando. Quisiera detenerme básicamente en el proceso, en el procedimiento. Jesús también utiliza saliva y la unta en los ojos del ciego, y entonces empieza el proceso de restauración, el milagro. Notemos que en tiempos de Cristo se consideraba que la saliva tenía poder curativa, y especialmente la saliva del primogénito, no todo primogénito, sino el primogénito del Padre. Estamos puntualizando en esos detalles porque en tiempos de Cristo se creía que Jesús era un hijo bastardo. Se cree que no era hijo de José, y efectivamente los comentarios pululaban. En una ocasión se le dijo: nosotros estamos seguros de que somos hijos de Abraham en San Juan 8, y no somos fruto de la fornicación, para referirse al nacimiento de Cristo. Y entonces no creían que Cristo tenía capacidad ni poder para curar, y Jesús entonces se ubica en el plano, especialmente en Juan capítulo 9. Si Jesús puede curar con saliva y solamente los hijos primogénitos del Padre tienen poder curativo y Cristo sana, entonces la gran disyuntiva, ¿cómo lo hizo? Bueno, Jesús quería que ellos pudiesen ver que Él era el Hijo del Dios viviente, Él era el primogénito del Dios viviente, y por eso utilizó esta metodología. Siempre tenía mucho sentido. Los milagros de Cristo lo hacía de manera particular porque quería que la gente interpretara cuál era el mensaje. Y en el caso de Juan 9, Jesús cura en día sábado para darle a entender que las obras de Dios no tienen que esperar a que el sol se oculte, porque se creía que las enfermedades crónicas debían curarse o podían curarse después de la puesta del sol, y Jesús lo hace. Enviar al ciego a caminar tanta distancia está diciendo
que esas leyes y esas tradiciones que se habían inventado en torno al sábado, pues no tenían ningún tipo de sentido, y eso es lo que Cristo hace en este caso. Reitero, tanto el caso de Marcos capítulo 8 y el caso de Juan capítulo 9, ambos ciegos, Jesús utiliza milagro para dar a entender que Él es el Hijo de Dios y que tiene capacidad para hacer esos milagros, que independientemente en el día que se produce, lo importante es que Cristo tiene control sobre las enfermedades, que Cristo es quien perdona los pecados y que Cristo es la luz del mundo. En el caso de estos dos ciegos podemos ver esa importantísima lección. A propósito de esto que usted dice, Pastor Scroggins, hay aproximadamente 25 milagros curativos distintos en el Nuevo Testamento realizados por Jesús. En más de la mitad, un pariente o un amigo lleva al individuo a Jesús para que Jesús lo sane. Y es importante resaltar esto porque muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien que tenga fe los traiga. En este caso, nuestro papel es convertirnos en presentadores y acercar personas a Jesús. Al analizar la historia del ciego de Betsaida, es evidente, Pastor Scroggins y amigos, que si aquel ciego no lo llevan donde estaba Jesús, aquel ciego nunca iba a llegar. Aquel ciego nunca sería sanado si no encuentra amigos de él que lo lleven a Jesús. De igual forma, hoy día hay muchas personas, escuche bien esto, hay muchas personas que nos rodean que nunca llegarán a Jesús si nosotros no los llevamos. Ese compañero de trabajo tuyo, ese familiar tuyo, ese amigo tuyo necesita llegar a Jesús, pero nunca llegará a Jesús si usted no lo lleva. Quizás tú no sepas predicar, quizás no sepas contar tu testimonio, pero cuando tú invitas a un amigo a la iglesia, cuando tú invitas a un amigo a escuchar Radio Amanecer y tú le das la frecuencia, cuando tú le dices a un amigo que tenemos canales adventistas como Hope Channel y otros, al hacer esto, usted está acercando a otros hasta Jesús. ¿Te das cuenta? Los amigos de aquel ciego no le predicaron, tampoco le dieron un estudio bíblico, tal vez porque no sabían, quizás no tenían la experiencia, pero ellos tenían que hacer algo por aquel hombre. Ellos no sabían nada, pero se lo llevan a Jesús. Hicieron el trabajo que hoy día nosotros tenemos que hacer, y es ser un canal de bendición para otros. La segunda palabra que es digna de nuestra consideración en Marcos 8:22 es la palabra rogaron. La primera palabra era trajeron. La segunda palabra, rogaron. Esta última palabra puede significar suplicar, implorar o exhortar. Implica un pedido más suave, amable y gentil. Los amigos de este hombre amablemente suplicaron a Jesús, creyendo que tenía tanto el deseo como el poder de ayudar a este hombre. Puede darse el caso, Pastor Scroggins, que aquel hombre no haya tenido fe en que Jesús podía sanarlo, pero los amigos de él sí. Y esto es importante. ¿Saben por qué? Porque algunas veces debemos llevar a otros a Jesús sobre las alas de nuestra fe. Usted debe tener fe de que Dios va a transformar y va a cambiar la vida de ese amigo que tú tanto le estás predicando. Como hicieron los amigos de aquel hombre, necesitamos rogarle a Jesús por nuestros amigos que no le conocen. Necesitamos rogarle a Jesús para que nuestros familiares que aún no se han entregado a Cristo lo hagan antes que sea demasiado tarde. Y debemos de creer que Dios tiene el poder de sanar, de restaurar y de transformar. La fe suya tiene que ser mucho más grande que la fe del amigo que no conoce de Dios, porque usted es que está relacionado con Dios. Usted necesita creer en lo que usted predica. Pastor Lizardo, amigos oyentes, estaba muy reflexivo cuando escuché la declaración de los 25 milagros
distintos en el Nuevo Testamento que Cristo Jesús realizaba, y en la mitad de ello un pariente o amigo llevaba al individuo a Jesús para que éste lo sanara. Y se menciona también en algunos milagros donde sencillamente Jesús cruzaba, como fue el caso de Juan 9, del ciego de nacimiento, donde Jesús se le acercó al ciego para decirle que si quería ver, y efectivamente se produjo el milagro, ya comentamos. En este caso, siempre podemos encontrar gente con necesidades específicas. En el caso del Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, donde 4 personas llevan a un paralítico a Jesús, no solamente lo llevan, ante la imposibilidad de entrarlo por la puerta, ya sabemos el relato bíblico, esos amigos del paralítico abrieron el techo de la casa y lo llevaron donde estaba Jesús. Esto quiere decir que muchas personas tendrán el privilegio de conocer de Cristo porque otros lo llevan, como usted lo dice, y es en muchos de los casos, más de la mitad de los casos de los 25 que estamos estudiando, alguna persona llevó a otro a Jesús para recibir el milagro. Y definitivamente es así como funciona. Todos los milagros que Jesús hacía, las personas tenían necesidades especiales y Jesús actuaba de diferentes maneras, de diferentes formas. Lo importante es que Cristo veía las necesidades de estas gentes y dependiendo de sus necesidades se producía el milagro, porque todos los milagros eran especiales y Cristo tenía un trato muy especial con todos los seres humanos. Así es que insistimos en el caso que estamos estudiando en el día de hoy sobre este ciego de Betsaida. En el Evangelio de Marcos capítulo 8, los versículos del 22 hasta el 26, allí leemos lo siguiente. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie allí en la aldea. Quisiera puntualizar antes de su intervención, Pastor Lizardo. Noten, como decíamos en nuestro comentario inicial, el hecho de que Jesús utilizaba saliva. Tenía su significado que ya fue explicado. Y en este caso, cuando le dice que lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea, tenía su propósito. El ministerio de Cristo, uno diría, estaba en progreso y Cristo se cuidaba mucho para evitar que trajese en este caso tanta oposición como resultó siempre en su ministerio con los escribas y los fariseos, y eso tiene mucho significado en el relato bíblico. Ahora quisiera hacerle 2 preguntas, Pastor Lizardo, conforme a lo que ya acabamos de leer. ¿Por qué creemos que Jesús sanó al ciego en 2 etapas? ¿Y cuáles son las lecciones que tiene esta historia para nosotros hoy como testigos de Jesús? Bueno, pastor, hay algunas razones importantes por las cuales Jesús sana a este ciego en 2 etapas. Primero, este milagro revela la compasión de Jesús. Ejemplo, ¿alguna vez usted ha salido de una habitación muy oscura a una luz brillante, así rápido? Por un momento estaba cegado, ¿verdad? Porque los ojos tardan en adaptarse a la luz si has estado en oscuridad. Si usted fuera ciego, una luz brillante repentina te afectaría aún más. Jesús sanó a este hombre en 2 etapas, Pastor Scrogins, para que sus ojos se adaptaran gradualmente a la luz. Y esto es muestra de la amabilidad de Jesús. Jesús entiende nuestra condición y ministra de una manera amorosa todas nuestras necesidades. Otra razón por la que Jesús sanó a aquel hombre en 2 etapas pudo ser que Jesús deseara revelar a sus seguidores que cada uno de nosotros
necesita un segundo toque. Demasiado a menudo somos parcialmente ciegos. Al igual que aquel ciego, es posible que nosotros tampoco veamos a la gente con claridad. Los vemos a veces más como árboles que andan en forma vaga y sombría que como candidatos para el reino de los cielos. Hermanos, amigos, cuando Cristo sana nuestra ceguera espiritual, vemos a los demás como Cristo los ve a la luz de su amor. Es probable que alguien tenga mucho tiempo en la iglesia, se bautizó, asiste a la iglesia, de alguna forma testifica de su fe a veces, pero está ciego. ¿Por qué está ciego? Porque no ve a la gente como Cristo la ve. Cuando usted encuentra, pastor, a alguien más preocupado por objetos que por la gente, esa persona está ciega espiritualmente. Cuando alguien se preocupa más por las normas, por los reglamentos, por las doctrinas, que por las personas, esta persona está ciega espiritualmente. Y no estamos diciendo, pastor, que las reglas, las normas, las doctrinas son malas. No. Lo que queremos resaltar es que para Jesús las personas son más importantes que cualquier cosa en el mundo. Y así nosotros tenemos que ver a las personas. Me uno a su idea, pastor Alex Lizardo. Amigos, hay que recordar que el mayor problema que tenían los escribas y los fariseos es que adornaron las leyes que Dios había establecido con un sinnúmero de reglamentos sin sentidos, especialmente en la observancia del día sábado. Y Cristo tuvo que empeñarse para que ellos pudiesen entender que los reglamentos y las tradiciones no están por encima de las leyes de Dios, y posiblemente el gran error y el fallo que tuvieron estos religiosos fue que quisieron ser más religiosos de la cuenta. Cuando estoy diciendo religiosos de la cuenta, estoy hablando de reglamentos y leyes que ellos se inventaron para ser mejor religiosos y fracasaron en ese sentido. Esto quiere decir que nosotros, en este caso, como bien usted estaba puntualizando, tenemos que mirar a la gente con los ojos con los cuales Cristo miraba a la gente. Donde hay necesidades, independientemente de la situación que se estuviera viviendo, si fue producto de pecado o no, Cristo vino a este mundo para solucionar los problemas del ser humano, y ese es el énfasis que estamos haciendo en el día de hoy en nuestra lección. Pastor Scroggins, amigos oyentes, el tema principal de la lección de hoy es ver a las personas con los ojos de Jesús. Y este tema se concentra en la importancia de ver a todos como alcanzables para Cristo, sin importar sus circunstancias. Jesús veía a la gente no como era, sino como podía llegar a ser, refinada y ennoblecida por su gracia. Jesús veía su potencial para el reino de Dios, percibía los anhelos divinos en el corazón de cada persona, creía que ninguno estaba más allá de la gracia de Dios. Jesús no miraba simplemente a las personas, Él percibía sus necesidades, sus tristezas y sus anhelos más profundos. Cuando usted y yo vemos a las personas, no importa cuál sea su condición, no importa cuáles sean sus circunstancias, necesitamos mirarlas como alcanzables para Cristo, porque fueron creadas a su imagen y semejanza. Esa es una realidad incuestionable, Pastor Lizardo. El Señor quiere que su pueblo en este tiempo se levante, realice la obra que se le ha asignado. La responsabilidad no descansa solamente en el dirigente de la iglesia, en el ministro. Todos los miembros de la iglesia, ocupen o no ocupen algún tipo de ministerio o posición en la iglesia, debe compartir las cargas para salvar a otros. Nuestro Señor invita ahora a los que tienen el conocimiento de la verdad para este tiempo a levantarse de su letargo y a ser verdaderos misioneros en su servicio. El tiempo es corto y debe hacerse la obra del Señor sin más demora. Necesitamos más simpatía cristiana, y no simplemente simpatía para aquellos
que nos parecen sin talla, sino para los pobres, para aquellos que padecen, para las personas que luchan día a día y son muchas veces sorprendidas en sus faltas, para con los que van pecando y arrepintiéndose, los tentados, desalentados. Debemos allegarnos a nuestros semejantes, conmovidos como nuestro misericordioso sumo sacerdote Jesucristo, que se dirigía a las personas para ayudarle en medio de su flaqueza. Nosotros como cristianos requerimos el trabajo con un firme propósito, interés inapegable y empeño siempre creciente por aquellas personas a quienes el enemigo Satanás procura destruir. Nada debe entibiar la fervorosa energía con la que trabajamos en pro de la salvación de los perdidos. Por eso la lección del día de hoy nos está recordando ese punto tan importante. El segundo toque, que es lo que hemos compartido con ustedes en este día, y esperamos que las bendiciones del Todopoderoso puedan ayudarnos a mirar a las personas así como la ve nuestro Señor Jesucristo, que ha sido el tema general de la lección que estamos estudiando en esta semana. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio y quisiéramos invitarle, Pastor Alex Lizardo, para que usted nos despida en oración. Dios y Padre, gracias por la lección de hoy. Gracias porque aprendimos que tú ves a las personas de manera diferente a como nosotros los vemos. Oh Señor, danos ese discernimiento para ver a la gente como tú los ves. Danos esa capacidad de ver a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean como candidatos al reino de los cielos. Gracias, Señor, gracias por esta lección de hoy. Ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.